Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con nuestro amigo, el economista Alexis Dritsos. ¿Cómo te va, Alexis? Buenos días. Hola Mario, buenos días, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Aquí, después de un reportaje a Luis Laferrière, que desde el punto de vista del plazo medio no es nada optimista, pero nuestro ánimo sigue intacto y por lo menos con ganas de dar pelea por la vida, por la dignidad humana y por el bienestar general, que es lo que nos conduce a hacer todo lo que hacemos. Alexis, la pregunta de cajón es, ¿qué está pasando con los deudores hipotecarios que han tomado un crédito UVA y que hoy, en el marco de la pandemia, no pueden asumir el compromiso de pagar las cuotas? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, básicamente, lamentablemente, a pesar de las presiones que se están generando en varios frentes, ¿no? Porque inclusive han habido algunas movidas legislativas, proyectos de legisladores, uno de los cuales es el de Cobos, hay distintos proyectos que se han presentado. Por el momento, el UVA como unidad de actualización de estos créditos sigue vigente. Los bancos, hay una excepción, pero eso ahora te lo voy a explicar porque es una luz de esperanza. Los bancos siguen con el sistema UVA y lo que está sucediendo es que en teoría empiezan a haber algunas decisiones de evitar o frenar por el momento las ejecuciones. Después también están tratando en el Banco Provincia, se habla de condonar algunas cuotas impagas, pero en realidad no se habla del tema central y sustancial, que es el de eliminar la UVA. Por el contrario, surgió una novedad con respecto al, bueno, el gobierno actual, para la gente que no lo sabe, está promoviendo una nueva familia de créditos Procrear con un sistema llamado Fórmula Hogar. Esta Fórmula Hogar, en definitiva, tiene un sistema de actualización como el del UVA, pero en vez de ser el que refleja el impacto de la inflación, es el impacto de la modificación de los salarios. Con lo cual, claramente es un sistema de actualización mucho más benigno, que si va acompañado de tasas de interés muy chicas, como se supone, es una fórmula practicable para esos nuevos créditos. ¿Cuál es el planteo? Los deudores UVA dicen, si el gobierno, en los fundamentos de lanzar esta nueva línea con el sistema hogar, entiende que el sistema UVA ha sido perverso y tan negativo, de hecho lo hacen sus considerandos, ¿por qué no trasladan a la cartera UVA a un sistema más benigno como una de las cuestiones? Bueno, ¿qué sucede? El banco hipotecario ha decidido que las 7.000 familias, los 7.600 tomadores de créditos Procrear UVA van a pasar automáticamente a este nuevo sistema de actualización basado en el CBS, con lo cual empieza a haber una lucecita de esperanza de que entienden y empiezan a entender que esto no es practicable. Entonces, ¿dónde está parado el colectivo UVA? El colectivo UVA propone que se pase al CBS, a un sistema de actualización con CBS, pero que se tenga en cuenta que el capital acumulado está totalmente distorsionado, producto de la inflación tan galopante que hemos tenido, y ver de qué manera se puede reajustar para poder lanzarse en un nuevo producto recalculado con este nuevo sistema, pero con una pequeña quita que acomode un poco los valores a algo más parecido a las relaciones que tenían los créditos con las cuotas y los ingresos del inicio. Así que bueno, estamos apuntándole a esa estrategia y ver si el gobierno se digna por una vez a sentarse a hablar con el colectivo, porque realmente tenemos mucho más para ofrecer de lo que ellos piensan, y acá nadie quiere que pague nadie nada, sino que simplemente se reacomode, se renegocie y se haga más sustentable de acá al futuro para beneficio de todas las partes. Bien, está muy bien. Ahora, lo que hemos vivido en la Argentina en los últimos años es un retroceso en el valor de los ingresos, es decir, eh, todo ha aumentado y los salarios, las jubilaciones, los ingresos de la gente en términos generales ha aumentado menos, por decirlo de alguna manera, porque también ha aumentado. Pero, por ejemplo, si nosotros tomáramos un salario mínimo vital y móvil, que creo que está lo veíamos el otro día, 24.000 y pico de pesos,
algo más de $150, es decir, un salario mínimo vital y móvil realmente vergonzoso. Ahora, se entiende que en algún momento, en estos cambios relativos, los salarios deberán recuperar algo más que lo que han perdido por la inflación, sin llegar al nivel anterior, y entonces por ahí también se acelera el crecimiento de la cuota UVA en relación a los salarios. ¿No podría ocurrir que esto sucediera de esa manera si efectivamente los salarios crecen por sobre la inflación? Mira, eventualmente en algún tramo puede ser que suceda, no lo veo muy viable que suceda en el corto plazo una recuperación salarial por encima de la inflación. De hecho, las pautas que venían negociando iban todas por debajo de la inflación real, y la realidad, como bien vos decís, si uno mira una serie histórica, la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos, sea salarios, jubilaciones o pensiones, está siempre por debajo de la evolución del índice de precios. Pero, por ejemplo, si sucediera que en un tramo el salario recuperara por encima de la inflación, en ese momento sería un pequeño tramo de toda la curva de la valorización del crédito que estaría por lo menos empatándole. Digamos que la cuota que vos pagás hoy, cuando te aumentan el salario, te subiría la cuota, pero la proporción sería la misma, entre lo que te aumenta el salario y lo que te aumenta la cuota. Sí, sí. Sería neutra. Lo que sí, creo que sí es determinante, que acá de esto se habla poco, es que para que arranque en una situación realmente válida y sostenible en el tiempo, con una actualización de este tipo, la deuda de inicio de esta reconversión tiene que ser menor en pesos. O sea, lo primero que tenés que hacer es deflacionar la deuda que ficticiamente, con esta indexación tan galopante, se ha inflado, para ponerla en un valor con alguna quita, que esta refinanciación que cambia el método también haga una reducción de la deuda, para que la cuota, porque si pasamos de un sistema al otro, nos garantizamos una cosa seguro, Sí. que la actualización futura de la cuota va a estar en línea con los ingresos. Así Pero es. lo que no decimos es que la cuota inicial es carísima y muy alta para los niveles de ingreso de arranque. Por lo tanto, se hace muy importante esa segunda cuestión. Y la tercera cuestión es las tasas de interés. Porque una cosa es un sistema de actualización mejor o peor. Los créditos UVA, que tienen 9%, 10% de tasa de interés, además de... realmente es muy difícil. Sí, claro. Ahora, se entiende que el UVA debería... por ejemplo, el Banco Nación ofrece una caja de un ahorro en UVA con un rendimiento del 1% anual. Quiere decir que podría estar prestando al 3 o al 4%, no al 10 o 12%. Mirá, y todavía menos, porque todos, digamos, para que la gente entienda, primero que nada te cuento un dato. Hubo un momento en donde los bancos esconden que tienen la posibilidad de hacer que la gente haga depósitos en UVA. ¿Por qué? Porque te pagan una tasa de interés despreciable, pero los pesos que vos te llevás al final del camino están actualizados contra inflación. Y si en un momento dado el dólar está quieto, quiere decir que esos pesos que vos ponés y retirás al final, vas a comprar más dólares al final de ese proceso que al principio. Y los bancos estuvieron hasta haciendo lobby para que no existieran los depósitos en UVA. O sea, lo que ellos facturan por el lado de prestarte contra UVA, no querían pagarlo contra UVA. Claro. Y te diría aún más, los bancos asumen pérdidas en tasas de interés, por ejemplo, las LELIC las colocan al 38%. Y vos decís, ¿pierden? No, no pierden, porque ellos se fondean gratis con muchos fondos que no son remunerados, las cajas de ahorro prácticamente no se remuneran, las cuentas corrientes tampoco, entonces tienen margen para ofrecer tasas mucho más bajas. En realidad con eso que estás explicando se apropian del impuesto inflacionario, porque utilizan una masa de dinero que tienen libre de encaje para hacer esa operación, ¿no? Que además en un país con el 50% de inflación anual, digo, este tipo de operaciones son terribles, ¿no? Terriblemente Daniel de Abrantes te habló, confiscatorias.
Sí. Sí, Daniel, no, por supuesto, los bancos tienen todas a su favor, pero por eso digo que hay mucho margen para sentarse a negociar, y yo quiero hacer hincapié en una cuestión. Los colectivos UBA, tanto sea hipotecarios, prendarios, hay gente que ha comprado un vehículo para trabajar, y le saca la herramienta y tienen todo metido ahí, porque con eso laburan, personales que han hecho refacciones en sus casas, o han comprado alguna cuestión, una maquinita, alguna cosa para poder hacer un trabajo que a veces no se tiene en cuenta. Todos estos créditos están pidiendo una reconversión pagable en donde nadie ponga un mango, y mientras tanto hay algunos, tanto en la oposición como en el gobierno, que cometen un error grave, que es seguir validando la UVA. ¿Por qué? Porque hablan de fondos compensadores para compensar a los bancos por la diferencia entre la cuota que pagan, si pagarían con CBS, claro, contra el UVA. Siguen validando el UVA como herramienta. Esto es un error conceptual, y no hay que poner un mango ni del Estado y obviamente de ningún contribuyente, porque no hace falta. El concepto es compartir la situación entre las dos partes. La primera parte y el primer tramo de esto les generó unas ganancias alucinantes, y ahora tendrán que ganar menos, pero no hay que poner un mango y no hay que confundir a la gente. Lo que se pide no es que nadie pague nada, hay que reconvertirlos y hacerlos pagables. Correcto. Te cambio de tema, estoy un poco afónico, se ve. Ahí a ver si se puede aclarar mi voz un poco. Te cambio el tema. Hay quienes están diciendo que tenemos condiciones externas muy favorables para la Argentina y que las exportaciones vienen muy bien, que la cosecha viene muy bien, que los precios de los granos fundamentalmente vienen al alza, que eso va a generar un flujo de dólares muy importantes. ¿Cómo estás leyendo esto, que en realidad es uno de los elementos críticos de la economía argentina, que es la carencia de dólares, y cuya carencia muchas veces no solo significa un elemento de recesión, sino también de inflación, ¿verdad? Y de hiperinflación en algún momento, cuando hace muchos años atrás el Banco Central sin dólares no tenía manera de controlar los picos inflacionarios. ¿Estás viendo que sopla a favor el viento internacional? ¿Cómo estás viendo esto? Bueno, en principio claramente hay un viento a favor que tiene que ver con el aumento de los precios de los productos que exportamos, mayoritariamente materia prima, commodities, y se estima que puede haber entre 8.000 y 10.000 millones de dólares más de ingresos para la Argentina en relación al año pasado. Esto básicamente tiene que ver con aumento en los precios. También hay algo positivo, que es una herramienta que el gobierno actual tomó de entrada, que fue exigir la liquidación de las exportaciones de los dólares, que los liquiden, cosa que el gobierno anterior había hecho esta profesión de fe liberal al máximo, en donde decía que liquiden cuando quieran, tienen 10 años. Entonces, en un país que naturalmente demanda muchos dólares por varias razones, es muy importante que los pocos o muchos que entren todos, y tienen que entrar. Entonces, en este contexto, corto plazo y un poquito más, un año, podemos ver que hay un horizonte positivo. Ahora, vuelvo a reclamar algo muy importante que hay que entender. ¿Por qué estos ciclos virtuosos se terminan? Porque se terminan. Ni bien la economía argentina empieza a recuperarse un poco. ¿Qué significa esto? Que las industrias empiezan a importar más insumos, que se empieza a abrir y a mover la economía. Entonces, nuestra industria y nuestro consumo demanda bienes terminados, bienes intermedios, bienes de capital del exterior. Y ahí viene el problema nuestro, la restricción externa. ¿Qué significa? Los términos de intercambio nuestros son muy desfavorables porque vendemos producciones primarias, tenemos una economía muy primarizada. Entonces, lo que en un primer momento es un gran impulso, una vez que la economía se recupera, muestra su desequilibrio. Imaginemos si liberamos el turismo. Entonces, empezamos a tener mucho más dólares que se van que los que entran. Y esto es lo que tenemos que trabajar con un cambio de enfoque estratégico para que nuestro comercio exterior empiece a generar mayor valor agregado, y tenemos que hacerlo con una planificación en donde el Estado intervenga en el sentido de orientar a la economía a ese salto de calidad, a tener una estrategia de mediano y largo plazo productiva,
para empezar a generar mucho más dólares. Y un ejemplo que grafica para que la gente que no está en la economía entienda. Una tonelada de soja, 540 a 600 dólares, estamos aplaudiendo y tirando fuegos artificiales. Pero cuando traemos una tonelada de celulares, gastamos $1,500,000 contra 600 dólares. Fíjense, esos son los términos de intercambio de un país como el nuestro. Y eso no se sostiene, y por eso cíclicamente volvemos a caer en la restricción externa, en donde los dólares que generamos no son suficientes y se producen estas volatilidades cambiarias que nuestra historia nos viene mostrando, ¿no? Algo que preocupa a la dirigencia política, pero mucho más le preocupa a los jubilados, a los trabajadores. ¿Ves alguna reactivación en los próximos meses? Yo creo que va a haber una pequeña reactivación. Creo que están dadas algunas condiciones. El gobierno inclusive está poniendo en modo elecciones toda una serie de medidas que tienden a volcar más fondos al mercado para que se empiece a mover. Algunas que te cito, entran en vigor el nuevo régimen del impuesto a las ganancias. La gente, que son 1.200.000 personas, si mi memoria no falla, se habla de unos 50.000 millones de pesos que van a ir entrando gradualmente por menores retenciones a este núcleo de gente, y a su vez la devolución que se va a hacer en 5 cuotas iguales de lo retenido hasta el momento a esos sectores que ganan menos de 150.000 pesos brutos. Por otro lado, están en juego, justo en este mes empieza a caer la actualización moderada del 12,12% en las jubilaciones, que afecta a UH, pensiones, pero además viene con el aguinaldo. Están tratando de generar algunas aperturas muy notoriamente. Fíjense el ánimo del gobierno, que rápidamente cambió el discurso de pasar de acusar de asesinos a los que proponían mayores libertades en términos de actividad, y rápidamente se está acomodando una apertura en el nivel de actividad que de alguna manera trata de recuperar este freno que hubo en este último tiempo de algo que venía recuperándose, y se ve en la recaudación. Yo creo que va a haber, y está proyectada, un crecimiento de un 6, y pienso que puede llegar a lograrse en tanto en cuanto no haya una bomba sanitaria que nos lleve al casillero 1. Daría la sensación de que empiezan a haber algunos indicios positivos, que Dios quiera que se cumplan, más vacunas con producción local. Aparentemente la Sputnik, lo último dato que vi hoy, sería efectiva para esta variante Delta, que es muy complicada y que está complicando a Europa también. Así que bueno, va a depender muchísimo de eso también, ¿no? Claro. Bueno, la última que te hago y te cambio de tema. ¿Cómo estás viendo la política? ¿Cómo estás viendo los movimientos en el oficialismo, en el otro conglomerado que gobernó hasta el 2019, y las posibilidades de que emerjan alternativas para este año? ¿Lo ves probable? ¿Lo ves? ¿Qué es lo que estás viendo? Bueno, lo que se ve, me da la sensación que en el oficialismo han, me parece, logrado algún tipo de acuerdo de paz, porque se ve menos volatilidad entre los dos sectores que claramente se notan desde afuera, que sería el albertismo puro y el kirchnerismo puro. Pareciera que empiezan a trabajar con mayor sintonía. Se vio claramente cómo dejaron de generar esos ataques que se hacían sobre Guzmán, y aparentemente han cerrado filas un poco con la estrategia de él. No veo grandes sorpresas, y creo que la gran apuesta que están haciendo es hay 3 patas: generar mayor nivel de consumo en paralelo a una apertura un poco más grande de la economía y que la gente esté un poco más aliviada. Apuestan a que baje un poco la inflación de acá hacia fin de año, y esperan tener algún acuerdo con el Fondo Monetario y el Club de París como para redondear esas 3 patas de la mesa a la que quieren llegar las elecciones. De cara al grupo de lo que era Cambiemos, está brava la cuestión, porque la estrategia de Larreta de mostrarse como un elemento más moderado, como él se quiere disfrazar de socialdemócrata, nos causa mucha gracia a quienes nos consideramos socialistas, pero bueno, la realidad es que se le plantea enfrente una derecha muy dura, con Patricia Bullrich, con algunos sectores de ahí adentro, así que está áspera la situación, y ellos siempre apuntan a trabajar sobre el malestar de la gente y hablar de la cuestión institucional. Siempre están corriendo con el tema de Venezuela y ese tipo de cosas.
creo que se repite un poco el patrón de siempre entre esos dos lugares. Fuera de eso, y quienes no adherimos a ningún lado de la grieta, comparto la idea de muchos de que hace falta un espacio diferente, un espacio, por lo menos en nuestro lugar, de socialdemocracia o izquierda democrática, como se quiera llamar, lo que fue en algún momento el Frente Amplio Progresista. Hoy parte de ese armado está disperso, una parte en Cambiemos, otra parte se ha ido con el Frente de Todos, hemos quedado algunos que no estamos en esos armados, y la verdad que es muy difícil poder armar este espacio, porque las primeras líneas, y creo que ahí es donde está el secreto, están muy volcadas a salvar y a meterse en esos armados, y creo que lo que hay que trabajar es sobre las segundas y terceras líneas y por ahí pensar en mediano plazo. Creo que no tenemos mucho tiempo para armar algo muy distinto en esta instancia. Me encantaría, y creo que hay una gran demanda de la gente, pero es deber de los dirigentes poder llegar con una propuesta y también buscar a esas capas, no los más visibles, a las segundas y terceras líneas que necesitan y creen todavía que este espacio debe existir. Bien. Bueno, Alexis, te agradecemos muchísimo la participación aquí en La Brújula y lógicamente vamos a volver a hablar dentro de no mucho tiempo. Bueno, muchas gracias, les mando un abrazo y es un gusto como siempre estar con ustedes. Igualmente para nosotros. Bueno, hemos hablado con el amigo nuestro, economista, joven realmente muy preparado, que es Alexis Dritsos.